Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 11 de octubre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Ayer se cumplió esta paralización de docentes convocada en todo el país. Vamos a hablar ampliamente acerca de este tema, la reivindicación absolutamente justa que tiene que ver no solo con las condiciones laborales, también con los salarios, las contrataciones colectivas, revisando información de América Latina y el mundo. Bueno, deja en evidencia la precaria situación no solo de los docentes, sino yo les diría de todos los profesionales en nuestro país, en un trabajo que publicaba, por ejemplo, la agencia Sputnik, que es agencia rusa, sobre cuánto ganan los maestros en América Latina hace un par de años. Decía lo siguiente, advertía para que ustedes se hagan una idea de la situación de los maestros en Venezuela. Por ejemplo, en Argentina, hace un par de años, los maestros de educación primaria ganaban $570 mensuales. El sueldo subía a $769 con más de 24 años de experiencia. En Uruguay, $875 mensuales y subía al escalar hasta $1.434 mensuales. Brasil, $737 mensuales. En Ecuador, $817 mensuales. En casi todos los países esto sube de acuerdo a los años de experiencia. En Perú, $516 mensuales. En México, $307 mensuales. En Venezuela, bueno, el mínimo está, saben ustedes, en $2 mensuales. Esto no es por hora. No estamos hablando diariamente ni semanales, mensuales. Es prácticamente $24 anuales. El sueldo más bajo del planeta es lo que perciben nuestros educadores el día de hoy. Por supuesto que sobre las razones para protestar. Ayer se cumplió esta paralización, insistimos, en todo el país. De eso hablaremos ampliamente durante la mañana de hoy. En tanto, la OPEP confirmaba la caída de la producción de crudo en nuestro país, que es la principal fuente de ingresos en Venezuela. De hecho, la producción cayó otro 11% en septiembre, según este informe mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que exhibió que las extracciones en Venezuela sufrieron una caída por quinto mes consecutivo, luego de una recuperación leve en el mes de abril. Y el bombeo se ubicaría alrededor de 644.000 barriles diarios, que es uno de los niveles más bajos en la historia reciente de Venezuela. Prácticamente con la llegada de la administración de Nicolás Maduro, la destrucción de la industria, la caída de la producción ha venido absolutamente en picada. En Ecuador trascendió la información, y de esto seguramente hablaremos en los próximos días, sobre la detención de venezolanos, en el marco de las protestas que hay en ese país. Y ayer veíamos a la ministra del gobierno de Ecuador, María Paula Romo, confirmando la noticia con fotografías incluidas, tratando de, ofrecer argumentos que respaldarían la versión según la cual el equipo de Nicolás Maduro
con colaboración de Rafael Correa, estarían, bueno, promoviendo este tipo de disturbios. Leo parte de la nota antes de saludar a nuestro primer invitado. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, comentó que cada nuevo evento confirma todos los intereses que están detrás del caos en el país, en el marco de las protestas desarrolladas en Ecuador. Nos acompaña Orlando El Suru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Leandro. Un placer saludarte Pues, a ti y a tu oyente. mucho interés de conversar con nuestro invitado. Iniciaría a partir de esta paralización convocada ayer. ¿Cuál es el saldo organizativo? ¿Se cumplió? ¿No se cumplió? ¿Qué puede decirnos? Bueno, sí, ayer fue una jornada completamente exitosa. El 71% es el promedio de paralización y de acatamiento al llamado que hicimos las federaciones nacionales, signatarias de la segunda convención colectiva con el Ministerio de Educación y sus sindicatos filiales en todo el país. Eso nos demuestra que cuando nosotros organizamos, estructuramos, organizamos y estamos unidos, las cosas salen bien. Por eso ayer las cosas fueron un paro completamente exitoso. Los padres y representantes, algo importante que debemos decir, también acompañaron a su maestro en esta paralización de actividades. En esta primera paralización de actividades, porque es el inicio de un conjunto de acciones sindicales dentro de la normativa legal que las federaciones y sus sindicatos vamos a ejercer de aquí en adelante si el ministerio o el gobierno nacional siguen sin, por supuesto, hacer caso omiso a los planteamientos que nosotros le hemos hecho desde hace mucho tiempo, que es lo que están sufriendo los educadores y la educación en general en el país. Ahora, compartíamos con los amigos oyentes las tablas salariales de América Latina. Ni siquiera, bueno, no vale la pena ni compararlo con el mundo, porque hay países donde los docentes, francamente, ganan muy bien. Pero en el caso de América Latina, yo le diría que todo el planeta dista mucho lo que están ganando nuestros maestros con otros países de la región. Yo le pediría un comentario y saber cuál es la reivindicación que ustedes están haciendo en el marco de estas protestas. Lo escuchamos. Mira, María Alejandra, nosotros, y particularmente yo he tenido la oportunidad, porque nosotros pertenecemos a la Internacional de la Educación, y siempre asistimos a las reuniones regionales que nos convocan. Ahí asisten todos los países de Latinoamérica. La última reunión en Costa Rica, hace unos meses atrás, yo particularmente me dediqué a conversar con cada uno de los miembros, de los representantes sindicales del magisterio de esos países, y el salario promedio que tienen los educadores en Latinoamérica, promedio, porque hay muchos que ganan hasta 800 y 900 dólares, pero el salario promedio son 650 dólares. Entonces nosotros, ¿qué es lo que le estamos diciendo al gobierno? Bueno, vale, cumple con el artículo 91 de la Constitución. O sea, nosotros queremos que si la canasta básica familiar está en el orden de los 9 millones de bolívares, porque así está, y estaba hasta el mes pasado, este mes debería estar mucho mayor. La canasta alimentaria está cerca de los 7 millones de bolívares. O sea, nosotros nos queda un margen de 0,8% para comprar esa canasta alimentaria. ¿Qué le exigimos al Ministerio de Educación, al Gobierno Nacional? Usted páguenos el equivalente. No estamos diciendo que nos den dólares, porque sabemos que la moneda nacional es el bolívar. Páguenos el equivalente a 600 dólares mensuales. ¿Para qué? Para que eso más o menos alcance el costo de la canasta alimentaria, tú cumplas con el artículo 91, o sea, nos pagues a nosotros todo lo que nos debe del contrato colectivo, que es más del 300%, ¿verdad? Cumplas con la convención colectiva firmada, le quite, fíjate, porque es que aquí hay que aclarar lo siguiente: cómo se pulverizó el salario de todos los trabajadores, y ahí te incluyo al magisterio venezolano, porque el gobierno nacional inventó, los genios de ellos inventaron que había que crear una fórmula
que le quita el 95% del valor de cada bonificación, de cada prima, que es lo que construye el salario integral. Entonces, por supuesto, si tú vas a ganar un salario base de 500 bolívares, por ejemplo, y las primas le vas a quitar el 95%, indudablemente que el salario sigue siendo una miseria, pues. Y eso es lo que mantiene en pobreza extrema el 95-98% de los educadores en Venezuela. Eso se lo estamos exigiendo al gobierno nacional de hace mucho tiempo. No le ha parado ni medio, porque bueno, nosotros no tenemos culpa que algunos sectores no tengan contratación colectiva. Nosotros sí tenemos nuestra contratación colectiva y lo que estamos exigiendo es que se cumpla ese contrato colectivo, porque ese contrato quedó completamente desfasado de la realidad. La hiperinflación lo pulverizó. Entonces, nosotros le estamos diciendo, mire, vamos a sentarnos, señores, vamos a revisar las cláusulas económicas todas, ajustarlas al proceso inflacionario que vive el pueblo venezolano y revisar el salario base de los educadores, porque nosotros no ganamos salario mínimo, nosotros tenemos un salario base, porque nuestra carrera profesional está construida por categorías y por jerarquía. Es decir, van las categorías del 1 al 6, y la jerarquía cuando tú eres profesor por hora hasta llegar a director, supervisor. Entonces, esas cosas hay que revisarlas inmediatamente. Pero bueno, es una reunidera, una prometedera, y no se cumple con absolutamente nada. Por eso tomamos la decisión de accionar, de reaccionar realmente a través de lo que la ley nos permite, que es los maestros en la calle, con la protesta cívica, pacífica, pero protesta al fin. Señor Alzuru, ¿cuál es el salario base de los educadores en nuestro país? Mira, nuestro salario base va desde 76.000 bolívares a 101 bolívares, no llegan a 100.000 bolívares, de 76 a 98.000 bolívares. Salario base. Que con es decir, $3 con 50 centavos. Menos de $3. Ese salario base, nosotros construíamos un salario integral con las primas y las bonificaciones que siempre le hemos puesto a los contratos colectivos. Entonces, eso daba un salario más o menos que el educador podía resolver más o menos, pero no es que resolvía el problema que hay en este momento, porque es que ningún aumento que te den en este momento resuelve el problema de la situación estructural que tiene el educador, porque no solamente el salario, María Alejandra, es que en este momento las condiciones de insalubridad en que se encuentran los planteles educativos, con los baños rotos, sin agua, sin electricidad, sin recursos didácticos, para tú tener las condiciones necesarias de dar una educación de calidad. Anteriormente, cuando un docente podía comprar una tiza cuando no había un borrador, un marcador para un recurso didáctico, una lámina para hacer una cartelera, pero ya no tiene ni siquiera para comer. Mira, un pasaje en Caracas, que tenga que tomar solamente un vehículo automotor, un sector público, un autobús, una buseta, son 3.000 bolívares diarios que tiene que gastar un docente. Imagínate tú, un padre representante, que tenga tres muchachos, uno en preescolar, uno en básica y uno en educación, en media. Bueno, tiene que gastar 15.000 bolívares. 15.000 bolívares con el pasaje diario. ¿Sabes qué salario soporta eso? Por Dios. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos los educadores hoy en día. Ni siquiera tenemos el costo del transporte público. Eso es cuando agarra un solo carro, pero hay educadores que tienen que agarrar 2 y 3 carros para llegar a su sitio de trabajo. Y eso tampoco lo resuelven. Entonces, la situación es realmente dramática en el sector educativo. Dramática. Pero, señora Alzuru, ustedes están pidiendo como reivindicación $600 mensuales, que es lo equivalente a 12 millones de bolívares de los actuales, ¿correcto? Ajá. Ahora, la pregunta que yo le haría
es, ¿creen ustedes que el mismo gobierno, el equipo que los ha llevado a una situación tan precaria como la que comparte con nosotros, tiene intención o voluntad política de escuchar las justas reivindicaciones del sector que usted representa? Probablemente que no tiene voluntad, porque si no, nos hubiese escuchado hace mucho tiempo y no hubiésemos llegado al extremo en que estamos hoy. Y eso es lo que le estamos pidiendo precisamente. Oye, ponga un poquito de interés, ponga un poquito de voluntad para resolver los problemas que le hemos planteado de hace mucho tiempo. Voluntad no existe. Si existiera la voluntad, se resuelven los problemas de la seguridad social, por ejemplo, de los educadores. Los educadores no tenemos seguridad social. O sea, ¿cómo es posible que nosotros tengamos que mendigar, hacer vacas entre los educadores, familiares, amigos, para poder enterrar a un ser querido? No puede ser. ¿Cómo es posible que tú tengas 250 bolívares de un HCM? Eso es irrisorio, eso es hasta una ofensa a la dignidad de un educador, que a lo mejor yo no quiero menospreciar las demás profesiones, pues todas son importantes, pero yo siento y creo que si aquí no hay educadores, bueno, no pueden haber ingenieros, médicos, etcétera, etcétera, porque el educador es el que forma a esos médicos, es el que forma a esos ingenieros, es el que forma a todos los demás profesionales. Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Bueno, vale, atención al sector, a la situación estructural que tiene en la educación en este momento, que es el docente. Claro, señor Alzuro, pero si la política de este equipo de gobierno es esta, ¿cómo pensar que ellos van a cambiar de opinión si no cambia el gobierno? Bueno, es otro tema. Nosotros quienes tienen responsabilidad en este momento son ellos. A ellos le estamos reclamando. Indudablemente, yo estoy de acuerdo contigo. El gobierno tiene que cambiar, porque el gobierno se niega a cambiar la política económica, que es lo que ha dañado a este país. No hay forma que lo entiendan. Los expertos en economía lo han planteado, a diario lo plantean, pero el gobierno no quiere oír, o no quiere cambiar, o no quiere, o realmente piensa que es la manera de mantener a los venezolanos con esta dramática situación, mantenerlos controlados, pues. Entonces, indudablemente que el cambio de gobierno tiene que venir, lo está exigiendo el 80% de los venezolanos, quizás mucho más. Entonces, bueno, indudablemente que ahí estamos de acuerdo todos que debe cambiar. Y un próximo gobierno que venga, tiene que rápidamente, los primeros 100 días, hacer un cambio drástico en las cosas, no solamente en educación, en la salud y en todos los demás sectores, para que el venezolano sienta que realmente hay un cambio de gobierno, hay una intención de mejorar las cosas y de mejorar la situación de los venezolanos. Profesor Orlando Alzuro, gracias, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, por atendernos, acompañarnos, expresando opinión, análisis y compartiendo información acerca de esta paralización que se convocó ayer a nivel nacional, una situación precaria que comparten prácticamente todos los profesionales en nuestro país. Él nos decía el salario básico, en el caso concreto de los docentes en Venezuela, alcanza a $3, me decía casi que menos de $3 mensuales, se utiliza como referencia el paralelo, varía evidentemente, no hay comparación en otra parte del mundo. Los invito a investigar, a buscar con relación a lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay países como Luxemburgo, yo esto incluso, bueno, lo investigaré profundamente, según la tabla con datos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, donde los docentes ganan hasta $90.000 anuales, evidentemente, anuales. Y así suma y sigue. En Suiza, 68.000. Estoy hablando de otros países que no forman parte de la región, evidentemente, pero en el caso de Venezuela, $3 mensuales no alcanza para absolutamente nada, en un país, por cierto, que atraviesa una profunda depresión económica y tiene que lidiar con un proceso hiperinflacionario. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de los docentes en nuestro país a propósito de la protesta que protagonizaron el día de ayer. Decíamos que es una situación prácticamente compartida por todos los profesionales en Venezuela y bueno, da la impresión, creo que es evidente que es una política de Estado. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate Keta Stefani. Ella es profesora de la Universidad Central de Venezuela. Forma parte del equipo de FAPU, es secretaria de Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Sí, buenos días. Gracias por la invitación al programa. Mucho interés de conocer su opinión acerca de esta paralización convocada por los docentes, los educadores de nuestro país y la situación que también ustedes como profesores universitarios están atravesando ahora mismo en Venezuela. La escuchamos. Sí, la situación en la educación básica y media es de emergencia, igual que en las universidades. De hecho, la Asamblea Nacional declaró esa emergencia como emergencia humanitaria compleja, es decir, como un factor multidimensional de la comunidad de las escuelas y del hecho mismo de la educación hace un año. Y bueno, lo que ha hecho la situación es empeorar. Desde el año pasado realmente el año escolar no se cumplió, es decir, el derecho de la educación está comprometido, no se cumplió el año escolar, sobre todo en bachillerato, donde tenían los niños clase 2 días a la semana, no se cumplió el número de horas, el número de días, nada. Y ni siquiera se cumplen los contenidos porque tampoco tienen los maestros acreditados para las materias que dan, están inventando unos express que no tienen la formación, pues. Entonces es simplemente el abandono, el retiro del Estado venezolano del deber de garantizar la educación en Venezuela, que es un deber que se tiene y se ha asumido en el Estado desde el siglo XIX. Y eso es sumamente grave. La situación de los maestros es la misma situación que tenemos los universitarios, es decir, son salarios que no son salarios. No es un salario que a ti te paguen 2, 10, 5, 15 dólares al mes. En un país como Venezuela, donde la inflación es en bolívares, en dólares, en yenes, en euros, en cualquier moneda, aquí hay inflación. Y eso lo sabe cualquiera que tenga que llevar una casa, pues que garantizar la manutención de una casa. Entonces, en esta situación
simplemente el Ejecutivo Nacional, que se ha apoderado del erario nacional, mira para otro lado. Porque el presupuesto de la nación, los recursos de la nación son de la nación, no son del gobierno, no son del Ejecutivo Nacional. Ellos se han apropiado de eso y sencillamente no se lo dedican a la educación. Y hay dos sectores fundamentales en donde se tiene que jerarquizar, que es educación y salud, y no hay presupuesto justo para la educación y la salud. Yo considero que la Asamblea Nacional debería discutir el presupuesto de la nación. Eso es una función de ella que se la quitaron con el supuesto desacato, y en este momento que se han incorporado el sector oficialista en la Asamblea Nacional, pues deberían discutir eso, el presupuesto de educación y el salario de los maestros, y el salario de los universitarios y el salario de las enfermeras, de los médicos, de los obreros, de los hospitales, de los trabajadores de las universidades, de las escuelas. Eso es algo que se tiene que discutir, o que asuman ya abiertamente que el Estado venezolano no va a garantizar educación. Es fallido nuestro Estado en materia de educación y salud, absolutamente es fallido. Lo único que no es fallido es en la represión y en que escogerse los reales, pero en cumplir con eso, que son elementos fundamentales, es fallido. La educación está definida así en la Constitución, la educación y el trabajo. Y en el caso de la profesión docente, la Constitución establece que habrá una atención especial por la característica y por la importancia de ese trabajo, del trabajo docente en la sociedad venezolana. Entonces la situación realmente es tan grave que ya los maestros están haciendo paros, que bueno, ellos han resistido a eso durante todos los años que FAPU ha hecho paros, marchas y no sé qué. El magisterio siempre fue más difícil de sumarse porque son los niños, pues. Pero ya no pueden, ya los maestros no pueden, no se puede. Si la paralización que hay del sector de educación en este momento en el país es un paro técnico, es un paro patronal, es el Estado que se retiró de la responsabilidad de garantizar la educación en Venezuela. Justo quería preguntarle, porque conversábamos con Orlando El Zurdo de la Federación Venezolana de Maestros, y da la impresión que lo que está ocurriendo en Venezuela forma parte de una política de Estado. ¿Cómo reaccionar ante una situación de esta naturaleza? Porque la situación la comparten los educadores, los profesores universitarios, yo diría que básicamente todos los profesionales hoy día en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, es una política. La política de destrucción de las universidades se está trasladando al sector de las escuelas. Primero es un tema de jerarquización. Para ellos es más importante robar a que los niños estudien o que los niños vivan, porque hay un tema con la escuela y con la salud que está generando una desnutrición y que está generando muerte de nuestros niños por enfermedades, por desnutrición, por todo el tema de la emergencia humanitaria, que por más ayuda que se consiga, eso no se resuelve con ayuda, eso se resuelve con ingreso familiar, que es el que está negando el Ejecutivo Nacional. Es una política además para tomar esos espacios. El tema de desvalijar las universidades forma parte de una ofensiva donde ya ellos están decididos a hacerse de las universidades para nada, para terminarlas de destruir, para copar todos los espacios. Es una necesidad que tienen irracional de copar todos los espacios y no son capaces después de hacer nada con esos espacios. Lo que hicieron con las empresas. Bueno, se acabaron con la industria del azúcar, con el cemento, con toda. ¿Para qué? Para que ahora no hay cemento, para que ahora no hay azúcar, para que ahora tienes que importarlo todo. Bueno, eso es lo mismo que está ocurriendo en la educación. Entonces, al final, ¿cuál va a ser la opción de educación? La educación privada. Es decir, los sectores de menores recursos, los sectores populares no van a tener acceso, ya no están teniendo acceso a la educación. Es una política de retirarse de las responsabilidades y los recursos que se están robando, porque se los están robando, porque son recursos de la nación, no de ellos. Bueno, se los seguirán robando y se los seguirán repartiendo entre sus amigos políticos por una lucha del poder por el poder, que no tiene nada que ver con lo que tú tienes, con que tú asumas el poder en un país para hacer algo con ese país, para generar un norte de desarrollo para ese país. Tengo que preguntarle, porque a propósito del control sobre las universidades, hace algunos días Nicolás Maduro decía que iban a tomar el control de la Universidad Central de Venezuela. Ayer se aprobaban recursos para la ciudad universitaria. Yo le preguntaría un comentario y una reacción en torno a este tema que hemos debatido en varias oportunidades luego de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia
en Caracas de llamar a elecciones en esta casa de estudios. La escuchamos. Sí, la decisión del TCJ es absolutamente anticonstitucional. Ni siquiera tiene que ver con el hecho de que el TCJ sea legítimo o no, que no lo es, pero aunque lo fuera, no tiene absolutamente ninguna potestad para tomar la decisión que tomó. En primer lugar, está legislando, y eso es competencia de la Asamblea Nacional, está legislando desde el momento en que se mete con los artículos de la ley de universidad que está vigente. Y en segundo lugar, está violando la autonomía universitaria porque la Constitución es muy clara. Una de las funciones en las que la Constitución le da autonomía a las universidades es la legislación, es decir, la universidad crea sus propias normas. El TCJ no puede dictar la norma de cómo se hacen las elecciones. Ahí lo que corresponde es que cada institución discuta con su comunidad, con su gremio y al final su consejo universitario defina el reglamento electoral, quién vota, quién no vota y cuándo y cómo, y en cada institución se tiene que decidir eso porque la autonomía es de cada institución universitaria. Si no pueden hacer un reglamento para todo el mundo del TCJ, cada universidad tiene que hacer su propio reglamento y hacer sus propias elecciones, si así lo decide, incluidas las privadas porque también son autónomas, si deciden que es por elecciones o no. Eso es potestad de la universidad y eso es un poder público originario que tienen las universidades que se lo dio el constituyente, pues eso está en la Constitución. Entonces eso ellos lo están violentando, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, decir, bueno, que vamos a aprobar unos recursos para arreglar esto o arreglar aquello en la ciudad universitaria o en cualquiera de los campus, eso forma parte del presupuesto universitario. Es decir, ellos también se cogieron el presupuesto universitario. Eso forma parte, eso tiene que estar en la definición anual del presupuesto, lo que tiene que ver con mantenimiento, con recuperación de infraestructura, con ampliación de infraestructura, etcétera. Eso forma parte del presupuesto, pero ellos se apropiaron también del presupuesto universitario y eso viola también la autonomía, porque hay también autonomía para la administración de los recursos de la universidad. Entonces, eso es hacer propaganda. Yo le voy a dar esto a las universidades cuando ya 20 años quitándole el presupuesto de la universidad y por eso es que las universidades están, digamos, en el espacio físico, en las condiciones que están. Y por eso es que también ha mermado la matrícula y ha mermado el número de profesores, empleados y obreros en las universidades porque se han ido, porque ellos se cogieron también los reales de la nómina, que también forman parte del presupuesto universitario. Entonces, es una política para terminar de destruir, para terminar de tomar la universidad para justificarse ante un país que, bueno, lo que está viendo es que no tiene sentido que se mantenga un agente, el gobierno, para que el país esté en las condiciones que está. No garantiza educación, no garantiza servicio. Lo que tú dices es verdad, es una situación que se repite en los distintos sectores, de donde hay profesionales y donde no profesionales también. Los trabajadores no profesionales también están en una situación similar. Es decir, no hay un trabajo que garantice desde el punto de vista del ingreso, del salario, la manutención del trabajador. En nuestro sector ni siquiera garantiza que tú vayas a trabajar, es decir, no pagan el pasaje y la comida para que el trabajador vaya a trabajar. Es decir, no están pagando nada, por eso digo que eso no es ningún salario, pero también están todos los servicios en las mismas condiciones que está la educación y que está la salud, y entonces no se justifica la permanencia de una gente en el poder para eso, y eso es lo que ellos están tratando de encubrir, de disimular y de justificarse en el ejercicio de un gobierno que son incapaces, pues no son capaces porque lo que les interesa no es el país, lo que les interesa no es la educación, lo que les interesa es viven imbuidos en su lucha política interna y su lucha política externa y no importa lo que ocurra con la nación. Ahora, ¿qué hacer frente a eso? Le pregunto a Queta Estefani, lo hemos hablado en otras oportunidades, porque efectivamente no se detienen en ese interés de permanecer en el poder, tanto que ahora amenazan con supuestamente recuperar la Universidad Central de Venezuela. Entendemos tomar el control de esta casa de estudios. ¿Cómo reaccionar de los distintos sectores organizados que quedan en nuestro país ante una situación de esta naturaleza? La escuchamos.
Lo que toca, bueno, lo que hemos venido haciendo, que es luchar, que es resistir, que es protestar, aquí se tienen que sumar todos los sectores del país. Es decir, el tema de la educación no es un tema solamente de los estudiantes, solamente de los profesores, solamente de los trabajadores universitarios o de los maestros y de los trabajadores de las escuelas. El país se va a quedar sin educación. Este es un tema de la juventud. Nosotros estamos convocando, junto con la Asociación de Rectores, con las federaciones de estudiantes, con los sindicatos de empleados obreros y profesionales de las universidades, a un acto que es nacional, que es para todas las universidades, todos los universitarios, el próximo lunes en el aula magna, para darle respuesta. Bueno, ese acto debería venir la sociedad, es decir, también los padres y representantes, y debería venir la juventud, porque es el futuro. Lo único que ya le queda a la juventud en Venezuela es la posibilidad de estudiar, y se le están quitando. O sea, es lo último que le queda, es lo último que le está dando la sociedad a su juventud, y se lo están quitando. Y nosotros estamos viendo cómo esos muchachos se han ido del país a pie, cómo están pasando trabajo en otros países, cómo les corta la posibilidad de desarrollarse en lo que era su vocación, en lo que era su proyecto de vida, por una situación que estamos viviendo tan crítica en Venezuela, y donde había la posibilidad por lo menos de darle los estudios a los muchachos, y que ya no la va a ver. Si ellos se hacen de la universidad, ya no la va a ver, porque ahí están las cifras, y son cifras oficiales. En 2015, que fueron las últimas cifras que publicó el gobierno, el Ministerio de Educación Universitaria, el 91% de los estudiantes regulares de la educación universitaria eran de las mismas 17 universidades que existían en 1998. Todo eso que ellos han inventado no ha garantizado más estudios regulares, no las ha garantizado. Entonces, hacerse de las universidades es acabar con lo que hemos logrado mantener, a pesar de ello, en nuestra casa de estudio. Nosotros necesitamos unir a la sociedad en defensa de la educación. La educación tiene que ser un tema de la sociedad y de la lucha política también. O sea, los actores políticos tienen que tener política para la educación de largo aliento en Venezuela, y eso es lo que nosotros estamos llamando. Ya no es que nosotros nos unamos entre nosotros, que es lo que hemos venido haciendo y estamos haciendo con el sector del magisterio, ya es que se sume toda la sociedad, porque es el futuro de la sociedad, de los hijos de esta sociedad. ¿A qué hora está convocada esta actividad y quién la convoca? Bueno, el acto está convocado por AVERU, por la Asociación Venezolana de Rectores. Se ha sumado la federación nuestra, la FAPU, se han sumado las federaciones de empleados, de estudiantes, las FCU, de obreros, de profesionales, en las reuniones para la planificación del acto, para la definición de cómo se va a hacer, etcétera, y en la convocatoria, y eso va a ser el lunes a las 9 en el aula magna. Es decir, a las 9 ya está entrando la gente, y esperamos que a las 10 arranque el acto. Estefany, gracias. Va a contar con la participación de los rectores, con la participación de los profesores, de todos los sectores van a tomar la palabra en ese acto. Es un acto universitario, es un acto académico, pero es un acto que requiere la presencia además de la juventud venezolana. O sea, los muchachos que tienen cupo y los que aspiran a tenerlo tienen que ir. O sea, nosotros tenemos que defender su derecho a la educación, porque eso es lo que están tratando de terminar de liquidar desde el Ejecutivo Nacional. Estefany, gracias por atendernos, acompañarnos, profesora de la Universidad Central de Venezuela, es secretaria de Información de la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad de Venezuela, venezolana. Bueno, expresando opinión acerca de este tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con los docentes, pero en general con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica que afecta a todos los profesionales en Venezuela sin excepción. Bueno, ella también expresaba su opinión, su reacción a estas declaraciones de Nicolás Maduro, donde amenazaba con retomar, ha dicho él, el control de la Universidad Central de Venezuela, de recuperar la Universidad Central de Venezuela. Bueno, está esta actividad convocada el próximo lunes, a la cual también vamos a hacer seguimiento como es natural. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la educación, lo ocurrido ayer en nuestro país, una situación, insistimos, que es transversal para todos los profesionales en Venezuela. Por eso compartíamos con nuestros invitados la inquietud en torno a esta política de Estado que tiene que ver con el modelo ideológico, y siempre lo comentamos, que este equipo se ha empeñado en imponer lo que ellos han llamado el legado. Bueno, esto es el legado, una sociedad absolutamente empobrecida, prácticamente, y me perdonarán, en la miseria. ¿A quién le alcanzan $24 anuales en 12 meses del año para vivir en un país como el nuestro, que atraviesa un proceso hiperinflacionario? Y bueno, evidentemente sacamos la cuenta de lo que significa el salario mínimo en nuestro país. Los maestros, nos decían nuestros invitados, ganan un poco más. Vamos a tratar de reponer, ya mi equipo me informará, uno de los testimonios que ayer recogieron medios de comunicación digitales de los maestros en la calle, que no están pidiendo nada de regalos, sino sus justas reivindicaciones, lo que se han ganado por años en el marco de contrataciones colectivas que esta administración destruyó, que ha desconocido permanentemente, y es una de las razones por las cuales, por cierto, se han encendido las alertas en la Organización Internacional del Trabajo. No solo la persecución tiene que ver con este tema de las condiciones laborales de los trabajadores en nuestro país. Vamos a escuchar a esta docente. Es un testimonio que publicaba ayer el portal web Efecto Cocuyo en el marco de las manifestaciones en el área metropolitana de Caracas. Esto se repitió en buena parte del territorio nacional. Ella se expresaba en los siguientes términos sobre lo que está ocurriendo con el sector en nuestro país. No se escucha. No se escucha, me dicen. Bueno,
Esta docente le viene a decir al ministro responsable del sector designado por Nicolás Maduro en el marco de esta crisis institucional que atraviesa Venezuela, que ellos no quieren nada de regalo, lo responsabiliza directamente por lo que está ocurriendo, una situación, unas condiciones laborales que no le dan ni siquiera para cancelar el transporte para ir a su lugar de trabajo. Es sencillamente increíble, insistimos. Hace 2 años publicaba la agencia Sputnik rusa, por cierto. En el caso concreto de Argentina, un educador ganaba $570, dependiendo de los años de experiencia. Subía esto a $769 cuando superaba los 20 años de experiencia. En Uruguay, bueno, los educadores comenzaban su carrera percibiendo $875. Pueden llegar a ganar hasta $1.474 mensuales, insisto, según esta investigación que publicaba Sputnik hace un par de años. En nuestro país, bueno, los educadores ganan, nos decía Orlando Alzuru, $3 mensuales. Eso no alcanza para absolutamente nada. En 10 meses, $30, escasamente, anuales, 30, un poco más anuales, y con el proceso hiperinflacionario esto suele bajar. En fin, vamos a reponer así este testimonio de una maestra en el marco de las protestas en Caracas. Escuchemos. Una bolsa de comida, nosotros queremos un salario digno, nosotros queremos las escuelas con agua, con luz, nosotros queremos que se incorpore el ticket estudiantil al 100%. Tú le estás violando el derecho a la educación de nuestros hijos. Ya basta, chicos, renuncia. ¿Cuántas veces más te vamos a pedir la renuncia? Eres el ministro más irresponsable que ha parido este país. Eres un sinvergüenza, eres un irresponsable. Y a los dirigentes sindicales que se prestan para esto, pronto los vamos a nombrar su nombre, porque este magisterio se respeta, señores. Nosotros no vamos a seguir permitiendo gente arrodillada. Bueno, parte de las declaraciones de esta docente publicadas por el portal web Efecto Cocuyo. Y la pregunta que yo me hago, ¿es responsable el ministro designado en el marco de esta crisis institucional o quien lo ha designado, que ocupa el cargo, sabemos en qué circunstancias? Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si para corregir tu problema traumatológico u ortopédico requieres de intervención o el implante de una prótesis, entonces solicita tu consulta con la doctora Suecia Luna, quien después de una minuciosa evaluación podrá aplicar un tratamiento correctivo como la terapia biológica con plasma rico en plaquetas o la terapia neural. Acércate a la avenida Francisco de Miranda, frente a los Cortijos de Lourdes, edificio Sandra, Mezanina, oficina 1, o llama al 0424-142-6444. Recuerda, tu salud primero, pero con una profesional de primera. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve.
Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. A propósito de lo ocurrido en Ecuador, cerramos con información de interés. Un grupo de venezolanos fue detenido este jueves, es decir, ayer, en el aeropuerto de Quito, en Ecuador, con información confidencial sobre la movilización del presidente Lenín Moreno y el vicepresidente Otto Sonnenholzner. A través de su cuenta en Twitter, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó, estoy leyendo nota del Universal, que la Policía Nacional detuvo a 17 ciudadanos, la mayoría venezolanos, 17 detenidos en el aeropuerto de Quito esta mañana, la mayoría de ellos venezolanos, en su poder información sobre la movilización del presidente y el vicepresidente. Cada nuevo evento, esto está entre comillas, confirma todos los intereses que están detrás del caos en el país. Lo enfrentamos con la fuerza de la ley, la defensa de la democracia y sin subestimar lo que se encuentra en juego. Y con esta información entendemos el gobierno del presidente Lenín Moreno, ratificar las denuncias que han hecho sobre la participación de Nicolás Maduro, el equipo de Nicolás Maduro, en colaboración con el expresidente Rafael Correa en alguna de las protestas que se han escenificado en Ecuador. Ayer, la embajada de Venezuela designada, o el embajador designado por la Asamblea Nacional, por el presidente encargado Juan Guaidó, emitió un comunicado en los siguientes términos: a la comunidad venezolana residente en Ecuador. La Embajada de la República de Venezuela en Ecuador hace un llamado a la comunidad venezolana residente en ese país a mantener la calma, el sosiego y la prudencia en estos momentos aciagos por los cuales atraviesa la nación hermana de Ecuador. Solicitamos a los ciudadanos venezolanos abstenerse de participar en manifestaciones públicas, movilizaciones o concentraciones, recordándoles que nos encontramos bajo régimen de estado de excepción, por lo cual le reiteramos nuestro deber y compromiso de respetar la soberanía y el Estado de Derecho, tal y como lo contempla la Constitución de Ecuador, quien funge de Estado receptor. Abogamos por la pronta solución de los problemas que atraviesa la nación hermana y reconocemos su legítima aspiración por mantener un clima de paz, tranquilidad y concordia en el marco de la Constitución. Era el comunicado, parte del comunicado que emitía el embajador designado por la Asamblea Nacional, y la situación es francamente delicada en ese país, sobre todo para los venezolanos, como ocurre prácticamente en toda América Latina, producto, otra vez, volvemos al inicio, de un modelo que se han empeñado en imponer a la fuerza en Venezuela, que nos ha llevado a esta situación. Evidentemente, si gana usted $2 mensuales, se pensará dos veces salir, así sea en esas circunstancias, huyendo de Venezuela. Ya son casi 5 millones de ciudadanos que han salido de territorio nacional. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Arcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más.